Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta edición más de una entrevista para conocer un poco más sobre las nuevas licenciaturas que nos ofrece UPAEP. En este caso tenemos la presencia y el gran placer de que nos acompañe aquí la doctora Rebeca Méndez Escarza, directora de la licenciatura en Diseño e Innovación Visual. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y bueno, platíquenos un poquito más sobre esta nueva licenciatura. Conocemos que ya estaba esta licenciatura antes, pero con otro nombre, cambiaron algunas cositas. Platíquenos todo eso. Sí, sucede que el campo del diseño va evolucionando. Al final la carrera en el país tiene más de 30 años, empezó en el 68 en el país y tiene que evolucionar, ¿no? Entonces, lo que buscamos con esta nueva licenciatura es que los diseñadores evolucionen también. Queremos crear diseñadores que sean estratégicos, diseñadores que piensen en las personas para quienes están diseñando, diseñadores que se involucren con el proceso, con el cliente y con los clientes del cliente. ¿Y qué es lo más importante, el cambio clave, por así decirlo, entre el anterior formato del programa académico y este nuevo formato? Ok, hay digamos que 3 cambios muy significativos. El primero es que tradicionalmente teníamos un taller de diseño en cada uno de los semestres. Ahora vamos a tener 2 talleres. Un taller de diseño en cada uno de los semestres y a la par correrá un taller de diseño estratégico. Y este taller de diseño estratégico, que durará los 8 semestres de la carrera, lo que hará será incorporar los conocimientos de los diferentes talleres para solucionar problemas de la vida cotidiana, por ejemplo. Entonces, es un primer cambio. Un segundo cambio, evidentemente, asignaturas actualizadas, temas actualizados, nuevas asignaturas. Dejamos de un lado algunas asignaturas, las pasamos a la otra carrera, que ya platicaremos de ello, y dejamos en esta carrera asignaturas propias de un diseñador estratégico. Y por supuesto, la tercera y quizás más importante, bueno, no más importante, pero muy interesante, es que ahora se conforma como parte esta carrera de una facultad completa. Es decir, tenemos otra carrera que tiene un sólido programa y que en estas 2 carreras se comparte un tronco común. El primer año tendrán algunas asignaturas con los alumnos de la otra carrera y tendrán asignaturas propias. Entonces, estamos formando diseñadores que trabajarán desde la vista colaborativa desde el inicio de su carrera, por ejemplo. Y me parece muy importante resaltar este punto que, como dice, el diseño cambia. El mundo evoluciona, hay nuevas tendencias en cada momento, entonces hay que reformar la forma en la que también se imparten estas asignaturas. Y también, como lo mencionaba, el campo laboral demanda muchísimas cosas año tras año tras año. Entonces, ¿cuáles serían esas necesidades que estamos resolviendo para los egresados que salen al campo laboral? Sí. Resolvemos como también varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora planteamos competencias muy específicas sobre diagnosticar, competencias que tienen que ver con solucionar problemas, con enfocarnos en las personas, en el contexto, con comprender el problema de manera global, que implica el cliente, el lugar donde se desarrolla la solución misma evidentemente, las personas que van a utilizar esa solución, el ambiente en el que lo van a utilizar y el impacto que tiene, por ejemplo. Entonces, es una de las cosas que se verá a lo largo de todas las asignaturas. Quizás otro tema muy importante del mercado laboral es que ya no seremos los productores de piezas, sino los solucionadores de problemas. En una manera tradicional de ver el diseñador es el artista. Aquí no, aquí somos el diseñador, que es el colaborador con el cliente, es el socio estratégico, es el que le ayuda al cliente que lo contrata a comunicarse con su cliente y con las personas destino y entender muy bien cómo ofrecerle un nuevo producto, cómo solucionar un problema educativo, cómo informarle de alguna instrucción, etc. Creamos puentes de entendimiento entre el cliente y sus clientes y solucionamos los problemas como un socio estratégico. De manera general, esa es una gran diferencia, ¿no?
Sí, claro. Y como menciona, son varias ramas que tiene el diseño y que actualmente, como lo menciona en facultad, se busca solucionar cada una de ellas, ¿no? O intentar abarcar todo este gran campo que se ha extendido muchísimo y que, como dice, antes todos pensábamos el diseñador como un artista, ¿no? Como el que va a hacer los dibujos, los gráficos, pero también tiene otras partes, que también es diseñar soluciones que sean eficaces y efectivas para el cliente. Exacto. Y como tal, ¿cuál sería el campo laboral o el trabajo como tal de nuestros egresados? Suceden cosas bien interesantes ahora en el diseño. Un diseñador estratégico se puede seguir colocando en una empresa de diseño, en un despacho de comunicación visual, en un despacho específico de diseño estratégico, que ya empieza a haber uno que otro, tanto en la ciudad como en el país. Pero una de las cosas que incorporamos en este programa es la capacidad de enseñarle al alumno, al estudiante, a tener su propia empresa. Ahora les vamos a enseñar a ser verdaderamente freelancers, lo que llamábamos antes como freelancers, pero ahora enseñado, es decir, le daremos herramientas para que lo pueda hacer, pero también para que pueda tener su propia empresa, para que pueda colocar una empresa en el mercado y contratar otros diseñadores, contratar otros colaboradores. Y también, por supuesto, seguirá trabajando o podrá seguir trabajando en un despacho in-house, es decir, el departamento de diseño de una empresa en particular, y en agencias nacionales, internacionales, ¿no? Digamos que el campo laboral del diseñador estratégico o del diseñador e innovador visual es muy amplio. Sí, porque son diferentes cosas en las que puede entrar, ¿no? Dentro, como dice, dentro de una misma empresa, él mismo emprendiendo un propio negocio, pero siempre teniendo esas bases claras para que lo pueda hacer de la manera correcta, ¿no? Y evitar probablemente muchos errores que personas que no tienen la oportunidad de acceder a todos estos datos, esta información, los pueden cometer y pues bueno, puede ser catastrófico. Y como nos mencionaba, todo el campo laboral pues es muy amplio, ¿no? Ya hay diferentes ramas en las que se puede incursionar como diseñador y no solamente quedarnos con los estereotipos que antes se tenían. Y como dice, puede trabajar tanto dentro de una empresa como por su propia cuenta, emprendiendo algún negocio, pero haciéndolo de manera correcta, ¿no? Con todas las bases bien fundamentadas para que pueda poner su propio negocio, que eso creo que es una tendencia actual con la que siempre nos estamos dirigiendo, sobre todo los jóvenes, ¿no? Ese es como el tipo de sueño que la mayoría tenemos. Pero, ¿cuáles serían esos puntos clave estratégicos que impulsan a que los estudiantes puedan incursionar con mayor facilidad a todo el campo laboral? Ok, hay como tres también elementos importantes. Uno, tenemos una variada y sólida plantilla de docentes, ¿no? Tenemos el profesor que tiene toda la experiencia del planeta dando clases. Algunos tenemos 10 años, otros tendremos 15, otros tendremos 20. Tenemos profesores que tienen 25 años dando clases y que entonces han visto esta evolución, ¿no? Por otro lado, tenemos profesores investigadores que se dedican a la investigación en el área de diseño y para diseño. Y por supuesto tenemos los profesores que trabajan en el mundo laboral y que vienen a compartir con nosotros sus conocimientos. Entonces, el profesor que trabaja justo en el área de identidad, por ejemplo, tiene su propio despacho de marketing, pero más bien de branding y de identidad, y ella viene y nos da la clase de taller de imagen e identidad, por ejemplo. Entonces, ¿quién mejor que vive día a día trabajando en esto, ¿no? Entonces, tenemos varios profesores de ese estilo. Entonces, por un lado, un profesor o diferentes características de los profesores. Por otro lado, los espacios de trabajo. Tenemos, por supuesto, salas de cómputo. El diseñador tiene dos tipos de herramientas. La herramienta análoga, el lápiz y el papel nunca dejará de ser una herramienta, pero ya también trabajamos, por supuesto, con computadoras, ¿no? Entonces, tenemos varias salas de cómputo en el edificio de CETEC, donde normalmente damos las clases. Y tenemos también algunos salones específicos donde podemos trabajar de manera colaborativa, pizarrones, pegamos cosas en la pared, quitamos, ponemos, trabajamos con post-its, bocetamos, quitamos, movemos espacios de trabajo muy interesantes para poder hacer este trabajo de análisis, de reflexión, de propuesta, de prototipado, de pruebas, de evaluación, etcétera. Y por supuesto, y lo vuelvo a repetir, este espacio que se ha creado ahora en la facultad de tener una segunda carrera y una maestría, en el que en algunas ocasiones tenemos actividades en común, donde tenemos coloquios, tenemos
café research, tenemos repentinas, tenemos actividades que salimos fuera del aula y trabajamos en conjunto entre todos nosotros, ¿no? Esa también es oportunidad de trabajar con diferentes compañeros estudiantes de diferentes grados resolviendo un solo problema y que además son problemas de la vida cotidiana, hacen que el alumno no haga solamente el ejercicio que al profesor se le ocurrió de vamos a dibujar un algo, sino más bien vamos a resolver un problema que muchas personas tienen. Y creo que eso es muy enriquecedor, porque como dice, el trabajo colaborativo es muy importante y siento que actualmente es algo que nos hace mucha falta a todos, ¿no? Aprender a trabajar en equipo, aprender a escuchar opiniones y a llevar juntos un proyecto hacia la mejor dirección. Y lo otro que a mí, bueno, me encanta son los espacios. Siempre los espacios de diseño son muy bonitos y te inspiran a estar creando cosas, ¿no? Que siento que es algo muy, muy, muy importante, la creatividad que tienes que desarrollar, ¿no? Tener esa libertad de comenzar a sacar ideas, de comenzar a tratar de decir, no, pues bueno, a mí se me empieza a ocurrir esto y poder hacerlo, tener esa facilidad, ¿no? Porque siento que siempre un espacio te acompaña mucho, te acoge y te ayuda a sacar esa mejor parte de ti. Entonces, eso bueno, a mí me fascina y me gusta mucho. Pero ahora, cambiando un poquito y muy relacionado a todos esos puntos que son como las características claves que tiene UPAEP, ¿qué hace diferente a nuestra universidad UPAEP contra otras universidades que pueden tener no el mismo programa, porque este es un nuevo programa, pero similares? Fíjate que me parece que lo más importante son 3 elementos. Por supuesto, el programa, este programa de doble taller, ¿no? que se lleva a lo largo de toda la carrera, este contenido de centrarnos en la persona, de buscar la parte estratégica, de abonar con asignaturas de otras disciplinas que le dan una visión más amplia al diseñador. No solo va a haber asignaturas de diseño, verá algunas asignaturas de otras áreas que irán incorporando conocimiento. Y por supuesto y lo vuelvo a decir, esta variedad de profesores que te permite tener contacto con cosas que suceden en la vida cotidiana de la profesión, ¿no? Claro. Y por supuesto tenemos también ciertas actividades de repente internacionales. Hemos tenido una actividad hace un par de años, el Designathon, donde resolvimos problemas con una universidad del extranjero, ¿no? Cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Estábamos en línea resolviendo un problema. Estas actividades y estas experiencias de trabajar con otros compañeros, no solamente de la misma facultad, sino de otras facultades, serán parte de la vida y del quehacer del diseñador, ¿no? De esta carrera. Exactamente, y qué bueno que toca este tema de internacionalización y de todas las oportunidades globales que tienen los estudiantes, porque siento que actualmente el mercado, y más para un diseñador, siempre es como trabajar para buscar también impactar no solo en tu comunidad o en tu sociedad o en tu punto central, ¿no? Sino también expandir horizontes, abrirte un poco más y tratar de llegar a más personas, ¿no? Y actualmente los medios digitales son una gran oportunidad para ello, porque sabemos que desde tu celular puedes llegar a miles de personas del otro lado del mundo completamente. Entonces, ¿qué oportunidades tienen los chicos que vayan a entrar a esta nueva licenciatura para expandir horizontes, oportunidades globales, todo este tema de internacionalización? Fíjate que antes de hablar del tema de internacionalización, que sí lo vamos a hablar, hay que destacar un punto importante, y es que una de las cosas que hacemos con los alumnos es concientizarlos de la existencia de otras culturas dentro de nuestro país, ¿no? Y tenemos un convenio con el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, en la actualidad, que se extenderá durante varios años, en el que trabajamos resolviendo problemas para los adultos. Entonces tenemos algunos alumnos que hacen los personajes que aparecen en los libros de educación para los adultos, y otros alumnos que se dedican específicamente a diseñar los libros para educación de los adultos. Entonces, pero no se diseñan en español, no sé si ustedes sabían, pero los libros para el INEA se diseñan en todas las lenguas que existen en el país. ¿En serio? Entonces los alumnos tienen que aprender a diseñar en una lengua que no es la suya, tienen que aprender a diseñar en un idioma que no están entendiendo, que están viendo y que no lo están comprendiendo porque no lo pueden leer, porque porque tienen que diseñar en mazateco, en mixteco, en totonaca, y entonces ven un documento que no pueden entender y que lo tienen que diseñar, por supuesto muy de la mano con el INEA. Ese es un primer contacto, aunque parezca extraño, con la internacionalización. Sí, claro. Porque estás en un contexto distinto, de un lenguaje distinto, y nuestros alumnos tienen que resolver ese tipo de problemas.
Por supuesto, también tenemos el trabajo dentro de clase en el que algunas asignaturas se dan en inglés. Los alumnos llegan a la clase y la profesora, yo soy una de ellas, empieza a hablar la clase en inglés y se quedan, pues mira, en algunos casos empiezan a entender la necesidad de hablar el idioma y entonces se van comunicando en el idioma y van aprendiendo toda la clase en inglés, ¿no? Es una actividad muy interesante. Sí, claro. Bueno, los alumnos de repente sufren, unos mucho mejor que otros, pero van sobrepasando el miedo del idioma y eso los prepara para que cuando tengamos una actividad internacional, que como les comento ya la tuvimos, puedan desenvolverse en un ambiente en otro idioma, ¿no? Sí existen, por supuesto, estos tipos de intercambios que la misma universidad ya tiene establecidos, el intercambio in-house, ¿no? Que estás tú en tu casa y te puedes tomar una asignatura en otro país. El intercambio en el que tú estás en México y te mueves a otra ciudad o a otra universidad para tomar algunas asignaturas. Nuestros alumnos lo han hecho con cierta regularidad y estamos trabajando en la posibilidad de un faculty led. Por lo pronto sí tenemos ahorita en el programa de maestría, aunque no estamos hablando del programa de maestría, pero es la facultad completa, un doble grado con la OSU, con Oklahoma State University. Entonces, oportunidades de internacionalización sí las habrá, o sí las hay. Sí, y es muy importante porque, como dice, a veces nos sacamos de onda de que, ¿no? Ya nos cambiaron el lenguaje o toda la cultura completa y pues también hay que aprender qué podemos hacer, ¿no? Con los recursos, con las herramientas que tenemos, qué podemos hacer y eso está súper padre porque si te comienzas a acostumbrar al lenguaje técnico que se utiliza desde la carrera, el día que salgas ya lo vas a tener todo claro y es parte de ir como aprendiendo a nadar en estas aguas para que el día que salgas ya aprendiste a hacerlo. Así es un poco eso. Y también algo que muchas veces nos preocupa a todos es como decir qué instituciones avalan los estudios que estoy tomando, si hay alguna comisión, alguna asociación, para que sean reconocidos los estudios. Hay dos instituciones importantes en el diseño en el país. Una se llama Encuadre, es una asociación de escuelas de diseño que surge también en los 70s, 80s, en el que las escuelas de renombre o las escuelas avaladas que tienen un programa importante se afilian con esta asociación que se llama Encuadre. Con ellos estamos afiliados desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y seguiremos afiliados. Y por otro lado está el Codigram, una asociación también de diseñadores con los cuales seguimos también asociados. Y por supuesto estamos acreditados. Bueno, claro, la carrera de diseño gráfico y digital está acreditada y esta acreditación dura algunos años. En el momento que termine esa acreditación, acreditaremos, por supuesto, este programa, ¿no? Sí, para que todos se sientan un poco más tranquilos y sepan que todos sus estudios van a ser reconocidos, avalados y que pueden ejercer en cualquier parte del mundo. Así y es. más con estos nuevos programas que tenemos para que ustedes se puedan mover de ciudad o tomar clases con otra universidad en su propia casa, pues bueno, son unas grandes oportunidades que no se pueden perder. Y ya para ir cerrando, a manera de conclusión, ¿cuáles son esas habilidades que va a desarrollar un estudiante aquí en UPAEP y que van a hacer la diferencia o que van a marcar para su campo laboral? Ok. Tenemos varias, digamos, habilidades que vamos a desarrollar. Por supuesto, el trabajo colaborativo, ¿no? Por supuesto, también esta capacidad de centrarte y ubicarte en las diferentes personas que están relacionadas con el problema, desde el cliente, los clientes del cliente, hasta, digamos, todas las personas que se involucran en un problema. Si habláramos de un problema de hospital, por ejemplo, tendríamos que hablar de las enfermeras, de los médicos, de los pacientes, de los familiares de los pacientes y un diseñador y bueno, de las personas que trabajan en el hospital, del proveedor de alguna, del agua, por ejemplo, ¿no? Sí. Y el diseñador aprenderá a empatizar y a reconocer las diferentes características del problema en todas estas personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa será una habilidad. Otra habilidad será esta de diagnosticar cuál es el verdadero problema. En algunas ocasiones el cliente llega con un diseñador y le pide directamente una solución. Y el diseñador estratega lo que hará será diagnosticar el verdadero problema, entender la situación y poderle resolver al cliente y decirle, mira, tú entiendes que el problema es por aquí, pero después de todo el análisis y la investigación que yo hice, te puedo decir que tu verdadero problema es este. Entonces les enseñaremos a diagnosticar
Y, por supuesto, a gestionar. Una de las características de un diseñador es poder entender que cuando vas a hacer una solución, a lo mejor tienes que acercarte al programador, a lo mejor tienes que acercarte al mercadólogo, a lo mejor tienes que acercarte al antropólogo, y tendrás que gestionar, es decir, organizar los tiempos de los trabajos de todos ellos para resolver en un proceso que tiene bases muy claras, ¿no? La investigación, la parte del análisis, la parte de diagnosticar, la parte del desarrollo, presupuestación, la parte de evaluación. Tendrás que aprender a gestionar a todos tus involucrados en la solución en los momentos claves de la solución, ¿no? Y a gestionar tiempos, a gestionar espacios, a gestionar personas, a gestionar presupuestos, a gestionar, ¿no? Todo el tiempo tendrás que, bueno, eso es una de las características que aprenderán los alumnos. Por supuesto, proponer soluciones creativas, innovadoras, visualmente hablando, pero no única, específicamente visuales, ¿no? Tendremos soluciones a veces tangibles, tendremos a veces soluciones audiovisuales, en algunas ocasiones podremos tener soluciones que son experiencias completas sensoriales, ¿no? Dependerá muchísimo del problema, pero lo que queremos es que nuestros alumnos tengan la capacidad de experimentar mientras son alumnos en las diferentes características que puede uno solucionar el problema, para que cuando sean egresados puedan proponer soluciones muy específicas a sus clientes, ¿no? Digamos que de manera general esos serían nuestros alumnos, ¿no? Y es algo muy completo, porque muchas veces a todos nos pasa, ¿no? Que vemos un problema, pero solamente vemos la superficie y no ahondamos en la verdadera causa. Entonces, mientras sigamos nada más dando soluciones para lo que vemos y no tratamos la verdadera causa, pues no se va a ir el problema como tal. Y ahí es donde necesitamos de alguien que haga todo este estudio para que nos pueda dar verdaderamente la causa y ahí tratarlo y ahí combatir ese problema que estamos teniendo para hacer las cosas mejor, ¿no? Y siempre, como dice, proponer nuevas soluciones, que siento que eso es algo muy importante actualmente y con lo que muchos de los chicos que nos están viendo tal vez es como el sueño o la idea que tienen, ¿no? Proponer cosas nuevas en todo momento, tratar de cambiar esquemas que estaban bien hechos pero que podemos mejorar, ¿no? Así es. Y siempre mejorar las cosas. Finalmente, ya para cerrar este espacio, ¿qué le diría a todos los chicos que nos están viendo ahorita y que están interesados en esta carrera, en esta licenciatura? Creo que la mejor manera de cerrar sería decirles, bueno, si tú estás interesado en, de una manera creativa, innovadora, proponer una solución que mejore la vida de las personas, la vida cotidiana, que deje tu granito de arena visible en la vida de cualquier persona que tú tocas, esta es tu carrera. Diseño e innovación visuales para ti.